Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy estamos de manteles largos con nuestro invitado, Fermín Muguruza, cantante, músico, productor musical, director de cine, activista en contra del racismo, internacionalista, pero también integrante del nacionalismo radical vasco y las luchas por la autonomía, muchas cosas que se pueden decir de él, que está ahora aquí para platicar sobre sus obras específicamente del cine. Vamos a platicar de todo, Vidasoa 2018-2023, y para presentar Black Isbelza 2, Ainhoa. No sé si pronuncié bien el euskera o no. Perfectamente. Tache tengo. Muchas gracias, Fermín, por estar con nosotros. ¿De qué van tus documentales? Bueno, en primer lugar, la película Black Isbelza 2, Ainhoa no es un documental. Okay. Es una película de animación para adultos. Es la continuación, además de la primera que estrenamos en el 2018. Lo que ocurre que al venir al Festival Docs MX, pues pedí por favor que pudiera presentar también esta película de animación, y como también tiene mucha referencia con lo que es el contexto histórico, tiene una parte también de documental fuerte, a pesar de que es una película de ficción. Entonces me cedieron la posibilidad de poder proyectar en el teatro, en el Cine Lido, y que fue algo muy espectacular, porque ya vine hace 4 años con la primera en la Cineteca Nacional, y ahora necesitaba contar esta, porque también yo voy creando un diálogo entre toda la producción cinematográfica que voy creando. Entonces, ver esta película para poder también hablar del documental que formaba parte de la sección oficial del Docs MX, pues era importante. Entonces, en esa película, que es de animación, Black Isbelza 2, Ainhoa, cuento ya la historia de la hija de los protagonistas de la primera película. La primera película estaba ambientada en los años 60, comienza precisamente, además, prácticamente pues, con la muerte de Malcolm X, con un hecho histórico también racista que padecimos los vascos cuando llevamos unos gigantes a hacerlos desfilar por la Quinta Avenida de Nueva York, y debido al racismo del momento prohibieron participar en el desfile a los gigantes negros. Imagínate ya qué falacia, ¿no? En esa época, aunque actualmente podemos hablar de otras falacias, por supuesto. Y entonces toda esta historia de revoluciones que íbamos contando, sobre todo con los Black Panthers, la revolución cubana, pasaba por México y se encontraban con Juan Rulfo. Bueno, toda esta historia que contamos en la primera película, de repente tiene una elipsis a los años 80, entonces la hija, cuando cumple de repente 18 años, que se ha criado en Cuba, viene al País Vasco a conocer a sus ancestros, y a partir de ahí de repente empieza a conocer un poco lo que es la realidad también a nivel mundial, ¿no? Pasando por el final de la guerra del Líbano, por también lo que sería Afganistán, y acaba pues en Marsella descubriendo cómo se está utilizando, como si hubiera utilizado la heroína para desmovilizar también las Panteras Negras y otros movimientos contestatarios y disidentes en los Estados Unidos. Se está utilizando la heroína para desmovilizar también todo lo que es el movimiento independentista vasco, no solamente vasco, sino también que a nivel europeo todo lo que son las barriadas de jóvenes que están en rebeldía. Se está utilizando esta droga precisamente por parte de los aparatos del Estado para neutralizar, para calmar, para intentar desmovilizar toda esa rebeldía latente. Tú eres una referencia obligada del rock, por decirle de alguna manera, ¿no? Englobando una diversidad de géneros vasco radical, ¿no? Tus letras son en muchas ocasiones himnos de toda una generación que estuvo en las calles luchando y sigue luchando, y das el salto al cine. Sí, además lo hice con el documental, y tiene mucho que ver además la continuación del documental con este festival mexicano, porque completamente su director cuando programó, o sea, este año se cumplían los 18 años del festival, y yo al segundo año del festival ya estaba aquí con un documental puramente observacionista, aunque también tenía testimonios de lo que nosotros estuvimos haciendo en Jamaica cuando fuimos en el año 2006 a grabar un disco que se llamó Euskal Herria Jamaica Clash, que era el choque entre País Vasco y Jamaica, ¿no? Y entonces hice un documental contando cómo fue la grabación, por qué yo voy a los estudios Top Gun de
de allá de Jamaica, porque yo hice una canción en el año 86 que se llamó La línea del frente, en la que hablaba de la terminología que utilizaban los rastas, que hablaban de batallas que no podíamos ver en los mapas. Y a partir de ese documental ya venía también en el audiovisual, trabajamos los músicos mucho los videoclips, road movies, conciertos en directo, aprendemos lo que es a cortar, a tener ritmo en lo que sería en el audiovisual, a colocar una cámara. Pero a partir de ese documental es cuando empiezo a trabajar más documentales, porque Pau Montagut me dijo, además de música tendrías que seguir haciendo también documentales. Entonces es ahí cuando a los años hago un documental precisamente que ahora está de mucha actualidad, lamentablemente diría, que es Checkpoint Rock, sobre los músicos de Palestina. Porque fui a Palestina en el año 2002, fue precisamente nada más llegar, Israel ocupó Ramallah, fue el sitio de Ramallah, fue cuando desalojaron, destrozaron toda la biblioteca de Mahmoud Darwish, el poeta nacional, y entonces, pues sitiaron la Mucata cuando estaba Arafat dentro, ¿no? Entonces nos enviaron, en vez de, íbamos por gremios a conocer yo por ejemplo a los músicos, otros iban a conocer a los sindicalistas, otros a la gente del teatro, y nos convertimos en escudos humanos. Y a partir de esa experiencia yo dije que tenía que conocer a los músicos. Entonces ya 6 años más tarde sí que viajo entonces a Palestina, hago ese documental. Después trabajé para la cadena Al Jazeera, hice 11 documentales sobre la música en los países árabes, y a partir de ahí continué también con el documental, trabajé la animación, pero como te contaba antes, al acabar Black Belchados Ainhoa, estos hechos luctuosos que iban ocurriendo en el río Bidasoa, que es este río en el que yo habito, yo soy de Irún, nacido en Irún, habito ahí, nos impusieron una maldita frontera entre País Vasco Norte y País Vasco Sur, y de repente Francia la cierra, con la excusa de que podrían haber atentados islamistas, atentados integristas, pero lo que es en realidad es un control migratorio racista para no dejar pasar a toda esta gente que estaba viniendo ya desde el Sáhara, todo lo que sería el Magreb y también África subsahariana. Y entonces, según estamos haciendo esa película de Black Belchados Ainhoa, empiezan a aparecer muertos en el río Bidasoa. Y entonces todo eso nos atraviesa el trabajo que vamos haciendo durante esta película de animación, y ahí es cuando digo, nada más a presentar la película, mientras vaya haciendo las presentaciones, porque hemos estado por festivales por todo el mundo, estuvimos en Guadalajara, que fue maravilloso, hemos estado en Colombia, hemos estado por toda Europa. Entonces yo en paralelo iba trabajando ya toda la documentación y el trabajo de esta película documental Bidasoa 2018-2023, que enmarca precisamente el momento en el que Francia cierra la frontera, y 2023, que es el momento actual, por decir también, puede continuar esto. Tenemos ya 9 muertos, ¿no? Porque se les ha prohibido cruzar la frontera, no se les ha dejado, si han pasado, les han agarrado, los han devuelto en caliente, en su desesperación han saltado al río, y el río es un río muy vivo en la desembocadura hacia el Cantábrico, hacia el Atlántico, y con esas corrientes han hecho que se hayan quedado allí. Pero lo que teníamos que desmontar es el mensaje que nos estaban dando los medios de comunicación tradicionales, podríamos decirlo, ¿no? Uh-huh. Que era el río que mata. Y decíamos, no, el río no mata, el río nos abraza, el río nos une, el río nos da vida. Lo que matan son las políticas racistas. ¿Cómo alguien que ha luchado por la independencia del País Vasco tiene al mismo tiempo esta vocación internacionalista? Palestina, has estado acompañando la lucha de los zapatistas, por todo el mundo, de los kurdos, hoy atacados por el gobierno turco. ¿De dónde viene esta aparente contradicción? No digo que lo sea, pero... Sí, es la famosa praxis. Que cuando hablamos de contradicciones hay que hablar de la praxis política, ¿no? Pero sí que es verdad que mucha gente, llevo desde el año 84 ya con mi primera banda Cortatu, en la que era la gran pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se puede ser independentista vasco y a la vez internacionalista, ¿no? Cuando para nosotros era lo natural, y poníamos como ejemplo Latinoamérica. Decíamos, y por eso aquí se nos entendía perfectamente, ¿no? Un país como México, por ejemplo, pues que casi hasta Entendayes había sido una colonia española también, ¿no? Y entonces, pues, hablábamos de procesos de liberación nacional. Y hablábamos de derecho de autodeterminación, pero por volver al tema del internacionalismo, ¿no? Nosotros, en País Vasco, yo nazco con la dictadura militar, se nos prohíbe el euskera, el fascismo nos impone una lengua que no es la nuestra. Y nosotros, cuando empezamos a cantar con Cortatu, cantamos en castellano,
porque no sabemos el euskera, pero siempre decidimos que vamos a recuperar nuestra nueva lengua por una cuestión cultural, por una cuestión de saber quiénes somos nosotros mismos, pero también por una cuestión política de derrotar al fascismo, de decirle, no habéis ganado, no nos habéis ganado, no habéis conseguido una victoria sobre ese intento de exterminio también de una cultura, de una lengua. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, vamos al contexto y a solo que cuento también la primera de Black is Beltza, ¿no? El tema de Argelia, para lo que es el País Vasco y todo el movimiento de resistencia a comienzos de los años 60, Argelia es la referencia. Y de hecho, todos los cuadros de lo que son el movimiento ya armado, la contestación armada a la dictadura militar, se forman incluso, además, en Argelia. Y con la inspiración de Los Condenados de la Tierra, de Frantz Fanon, y el famoso prólogo de Jean-Paul Sartre. Exactamente. Entonces, Argelia es una de las... hay una cosa muy bonita que decía el director del periódico Egin, al cual homenajeamos nosotros en esta película Black is Beltza 2 Ainhoa, y con el cual yo tuve mucha amistad. Le pudimos hacer un homenaje en la película y también cuando hicimos el estreno en el Velódromo de Anoeta para 3.000 personas en el Festival de San Sebastián. Fue impresionante. Y él salió y falleció hace poquito ahora. Y él me decía que las distintas generaciones de vascos, él las catalogaba por cómo habían sido atravesadas por distintas revoluciones concretas. Entonces decía, la primera generación de resistentes de los años 60, durante el franquismo, ellos estaban con todo el movimiento de liberación de Argelia, ¿no? Ya la siguiente, que era la que pertenecía a él, decía que él estaba atravesado por la revolución cubana. Y nosotros, que éramos más jóvenes, nosotros éramos ya los sandinistas rockeros. Y nosotros nos había marcado la revolución sandinista. De hecho, la gran importancia que tuvo para mí para hacer la música, una de las cosas icónicas, un hito, fue ver a los Clash tocando en San Sebastián, en Donostia, en el año 81, presentando su disco sandinista. A los años fundábamos Cortato y cantábamos Nicaragua Sandinista. Fermín, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa? Por supuesto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras con Fermín Muguruza, músico, director de cine vasco. Estamos conversando sobre su último documental, pero estamos platicando también sobre su vida como artista, como militante. Fermín, ¿por qué recurrir al cómic? ¿De dónde viene tu fascinación o tu gusto, tanto como para llevarlo al cine? Nosotros, antes he comentado que nacemos durante el franquismo y tenemos toda la cultura también de los cantautores, de la poesía, todo lo que es el movimiento de recuperación de la cultura vasca clandestino, porque está censuradísimo. Se llama Esdoka Maigo, quiere decir, no existe el número 13. Por la fatalidad de los vascos en esa especie de siempre perder las guerras, estar en una guerra continua. Y entonces nos influencia mucho, pero nosotros ya tenemos otra gana de utilizar otros medios de expresión. Y es por eso que el punk para nosotros es algo imprescindible, ¿no? De repente decimos, salimos aquí. No hace falta que cantemos bien, no hace falta que escribamos bien, lo que hace falta es expresarnos. Y el cómic es nuestro gran aliado. El cómic underground a nosotros nos fascina. Y hay una corriente de cómic underground muy importante en Barcelona, muy influenciada también por el cómic underground estadounidense, que es muy rebelde, que es totalmente iconoclasta. Nosotros ya odiamos la iglesia, odiamos el Estado, tenemos toda esa idea también libertaria, ¿no? De odiar a todo lo que sería la autoridad, el verticalismo. Entonces no nos funcionan tampoco las nuevas, no queremos ser militantes de esas estructuras viejas de partidos, queremos hacer algo nuevo y por eso hacemos la autogestión, creamos los gasteches, luego nos aliamos por supuesto también con partidos tradicionales, pero ya eso en un siguiente proceso también. Pero en principio llega el reventón del punk con todo el movimiento este de rock radical que se llamó, y el cómic era eso, no era la heterodoxia, era la transgresión. Y a nosotros nos fascinó desde siempre, y de hecho, la primera canción del primer disco de Cortatu comienza con Revuelta en el frenopático. Nos autorreivindicamos de nosotros como locos. Si la normalidad es esta, nosotros detestamos la normalidad.
nosotros somos piezas defectuosas, ¿no?, de este sistema. Y todo esto venía por la influencia también de unos cómics que habíamos leído. Entonces, siempre en todo lo que han sido nuestras obras discográficas, siempre ha habido influencia de distintos cómics. Muchas de las portadas están dibujadas por gente que trabaja en el cómic. Es un fenómeno curioso que en País Vasco también, tanto la Polla Records, Escorbuto, Ertzainak, Cortatu, todos hemos tenido alguna vez una portada que ha sido dibujada por un comiquero, para que se vea esa conexión, ¿no? Y entonces yo vi que la animación, que es el siguiente paso, por supuesto, del cómic, pues, ¿no?, un cómic animado, pues era una herramienta muy bonita para poder contar cosas. Siempre he sido también muy seguidor de todo lo que ha sido también el manga, The Ghost in the Shell, Akira. Y entonces vi también una película que me pareció muy interesante, que era Bars con Bashir, sobre lo que fue precisamente, bueno, esta invasión la masacre de Sabra y Shatila, ¿no?, por parte del ejército israelí en el Líbano, y estaba en animación. Y era una mezcla también de animación, de documental, y dije, qué interesante hacer esto. Y por eso la primera parte de Blackis Belcha la hice además con un gran dibujante argentino-mexicano, que es Jorge Alderete. Me encantaba cómo trabajaba él hacía los carteles del Foro Alicia, entonces le encargué a él y lo hicimos con él y empezamos con el cómic. Pero también esta segunda parte, Blackis Belcha Osaino, también tiene su propio cómic dibujado por una mujer, en este caso, Susana Martín, y creo que es como una especie de proyecto transmediático en el que diferentes narrativas se apoyan unas a otras y al final de una especie del cuadro total, ¿no?, de big picture que se diría ahora en inglés. Hablabas hace un momento de este movimiento desde abajo, de corte autogestionario, irreverente, no solamente en la cultura, sino que terminaba también aliándose para hacer política. Bueno, hoy en el País Vasco este movimiento tiene la mayoría de los ayuntamientos, la mayoría de las alcaldías, ¿no? No es solamente la cooperativa de Mondragón llevada, ¿no? No, por supuesto. Hasta el último rincón, ¿no? No, por eso comentaba, porque creo que es interesante saber cómo estos tipos de movimientos también son permeables y a la vez también influencian a todo lo que es el resto también de lo que tiene que ser la política, ¿no? Y cuando hay un momento como es el actual, en el que se ha acabado la lucha armada y en el que, mirando también a otras experiencias también latinoamericanas conocidas, por supuesto, nosotros siempre tenemos la idea de Salvador Allende, ¿no?, y el Frente Popular, la Unidad Popular, se diría, ¿no?, o frentes amplios. Está claro que nosotros tenemos que apostar por lo que sería la unidad de fuerzas. Vamos a intentar, a pesar de esas contradicciones también que hemos hablado antes, ¿no?, que supone siempre todo este tipo de alianzas, pero lo que sería la acumulación de fuerzas tiene que darse en un proceso claro y concreto, ¿no?, y en este momento se tiene que dar, más precisamente cuando hay una ofensiva, ¿no?, de la derecha, ultraderecha unida contra todo lo que sería, pues, un movimiento precisamente progresista. Y en País Vasco se ha dado. Y hemos conseguido crear una coalición que se llama EH Bildu, que es la unidad del País Vasco, en el que, bueno, pues de alguna manera tenemos esa referencia del Frente Popular, del Frente Amplio, confluimos mucho de lo que son partidos que ya se extendieron unos de otros y creamos una unidad popular en la que también hay muchos independientes dentro de los que yo me coloco también, porque yo vengo de esa tradición más comunista libertaria, podríamos decirla, ¿no? Y al ser artista también siempre es muy difícil encajarte en algo. Nosotros somos los aliados siempre de ese anarquismo, pero también el anarquismo, imagínate, con Federica Montseny, cuando que fue ministra de Salud durante aquel gobierno popular, ¿no?, que cuando llega de repente el golpe militar dice, ahora ya no somos anarquistas, ya no somos socialistas ni comunistas, ahora somos todos antifascistas. Y esta es un poco la idea también de esta unidad popular que tenemos con EH Bildu, que de repente vamos precisamente al poder más cercano a la gente, ese poder popular, ¿no?, que se puede ejercer a través de los ayuntamientos de cada ciudad y cada pueblo. Y hemos conseguido, no solamente ya todo en el País Vasco Sur, ¿no?, en las 4 provincias históricas de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, también en el País Vasco Norte ya tenemos representación en un montón de ayuntamientos y tenemos 3 alcaldías. Y poco a poco así vamos creando ese poder popular a través de todas estas alcaldías. No solamente eso, también tenemos una fuerza ahora también de representación y también de megafonía especial en el Parlamento Español y en Europa. Y es un trabajo de
largo recorrido. Un trabajo donde se cruza la cultura y la política, y la cultura expresada casi como contracultura. Pues es una de las peculiaridades, yo creo, que existe en Europa, porque casi igual casi está en todo el mundo, porque a través de ese trabajo que nosotros hicimos, ¿no?, tan rebelde en esta época, ¿no?, que yo lo sigo considerando muy rebelde, porque las nuevas bandas siguen decidiendo cantar en euskera, que es una lengua minoritaria, cuando podrían cantar en castellano y tendrían muchísima más audiencia, o incluso en inglés, ¿no? Y siguen cantando en nuestro idioma, en el euskera, ¿no? Que cada vez luego vamos hablando más gente, podríamos hablar, ya casi estamos alrededor del 1.000.000 de personas que lo hablamos. También en un proceso muy largo recorrido, poco a poco, pero sigue la cuestión de esos años 80, en la que nosotros nos reivindicábamos en estos pueblos también, que en las fiestas populares, que son esa gran expresión al final de la comunidad, ¿no?, del regozo, es decir, también hay que celebrar porque la fiesta también hace comunidad, y la comunidad es una de nuestras grandes armas ahora mismo contra esta economía de mercado, con este sistema que nos oprime y aplasta. Y entonces tenía que haber un día en el que hubiera los músicos del lugar con los músicos de la zona, y tuviera un día siempre dedicado a estos grupos, ¿no? Y hoy tenemos ese circuito de las fiestas populares, en las que en todas las fiestas populares tienes algún día o varios días en las que hay conciertos musicales, por hablarte de la música, ¿no? Pero luego también en distintos pueblos gobernados por EH Bildu, pues se está construyendo también fábricas polivalentes de creación, en la que se puede hacer programación de teatro, conversatorios literarios, música, teatro, todo esto en estas fábricas de creación que nosotros ya vimos en los años 80 que existían de manera autogestionada, como en la Rote Fabrik, por ejemplo, de Zúrich, o en todos los que eran las casas ocupadas de Berlín, y que poco a poco, sin embargo, se han ido convirtiendo en espacios muy, muy teledirigidos prácticamente por la oficialidad, y sin embargo nosotros tenemos también la consideración de que o reivindicamos que sean grupos más independientes los que lleven toda esta programación, de esta famosa idea también de que no haya algo dirigido, ¿no?, que sea siempre mucho más autónomo. Generalmente se tiene la idea del artista como el gran creador individual, pero lo que nos describes ahora es ese artista imbuido en una comunidad, ¿no?, y en una nación en reconstrucción, en recuperación de sus espacios. No es el artista independiente, alejado del mundanal ruido, sino metido en el lodo hasta el fondo. Exacto. Como decía el poeta, ¿no?, tomando partido hasta mancharse en el lodo. No, aquello de los cristales, de los famosos castillos de cristal, esos ya desaparecieron, ¿no? Esos artistas. De hecho, creo que cada vez más se está teniendo en cuenta ya por qué cada artista crea su obra, y que esa obra está siempre atravesada por el contexto. Incluso la última película, una gran película comercial sobre Elvis Presley, que acaba de salir ahora mismo, ¿no?, con Tom Hanks haciendo del coronel que era su manager. Hasta ahí nos tienen que estar mostrando el contexto, de dónde viene todo lo que era el primer rhythm and blues, el blues, todo el sentimiento negro, cuando matan a Martin Luther King. Cómo influye eso también. Y está claro, ¿no?, que eso es lo que sí, eso es lo real, eso es lo que existe. Nadie puede decir que existe una generación espontánea, no. Todo viene por algo que nos influenció. Por supuesto, las nuevas generaciones siempre intentan romper con la anterior, ¿no?, y de repente decir, no, pues ya a partir de ahora solamente estamos nosotros haciendo esto, ¿no? Esto es lo nuevo, ¿no? Pero luego te das cuenta que también eso nuevo está completamente atravesado por el contexto en el que se está dando. O sea, maldices la poesía concebida como el lujo cultural de los neutrales. Sí, a mí me influye. Todo esto yo lo aprendí a través de la música. La música me trajo la poesía, porque fue Paco Ibáñez precisamente, con aquel disco maravilloso en directo del Olimpia, el que nos impregnó de toda esta poesía de la generación del 27. Celaya y todos ellos. Que luego fuimos allá a perseguirlos y a leerlos. Y de hecho, pues hace este mismo año estuve precisamente en el aniversario de la muerte de Miguel Hernández, este gran poeta, el mago de la hipérbole, que hoy en día se utiliza tanto el hype
que se dice, ¿no? Estás creando mucho hype, y hype viene de hipérbole, y la hipérbole es esa figura poética que Miguel Hernández la dominaba como nadie. Claro, nacido en Orihuela, Murcia. Exacto. Ahí, pues estuve en Alicante en el homenaje donde estaba enterrado, pero vino toda la gente de Orihuela. Todo. ¿Tu música atraviesa también tus películas? Tengo que decir que la música es un personaje más. Un personaje más que incluso dibuja mapas sonoros, ¿no? Según van pasando nuestros protagonistas por los diferentes lugares que va recorriendo. Es más, en la primera película de la Belcha ocurre con la música de los años 60. Tenemos mucha música mexicana que participa, tenemos a Lengua Alerta, tenemos a Ceci Bastida, la cantante de Tijuana, ¿no? Tenemos a Sonido Gallo Negro. Y en la segunda película estamos en los años 80, entonces hay música de Cortatu, hay música de Barricada, música del País Vasco, los Pogues, ¿no? Este grupo irlandés increíble también, los Redskins. Pero la última película documental, Bidasoa 2018-2023, tiene una banda sonora compuesta por los músicos del río Bidasoa, los de la parte de norte y los de la parte sur, que para nosotros es todo el mismo País Vasco. ¿Cómo ver tu última película, Fermín, para terminar? Bueno, pues esta última película, Bidasoa 2018-2023, la estrenamos en San Sebastián. No ha sido una coincidencia que la segunda presentación haya sido en un festival internacional, haya sido precisamente en México, porque el tema de la inmigración, a pesar de que los números aquí pues espantan, ¿no? Pero compartimos realidades también, ¿no? Con esos 9 muertos que acabamos de tener en ese río Bidasoa. Y ahora estamos ya en los cines, en Estado español, y por supuesto pues me gustaría que se proyectara todo lo posible. Ojalá que Telesur se interese y que quiera proyectar el documental. Yo estaría interesadísimo que lo proyectara y lo difundiera. Fermín, muchísimas gracias por estar en este cruce de palabras. Muchísimas gracias a vosotros. Es un gusto, estaríamos horas hablando nosotros ahí. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la próxima semana aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.